Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Herrero, soy el director general de Arbet. Y bueno, continuando con los masterclass, webinar o como le queramos llamar en relación con la inteligencia artificial, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa para la captación y comunicación con empresas a nivel global, lo que se dirige a lo que son empresas exportadoras que como tenemos en la asociación. Para ello, nuevamente contamos con David Garrido Leal, que va a ser nuestro profesor hoy también. Y bueno, pues David, cuando quieras, adelante. Genial, pues muchísimas gracias por la introducción, Manolo. Buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de dónde estéis. Imagino que buenas tardes, porque la mayoría estáis en España, pero bueno, nunca está de más decirlo. Soy David Garrido, como bien ha dicho Manolo, y por mi parte es un placer volver a estar con vosotros y vosotras en este webinario que va a estar súper centrado en cómo captar leads y cómo automatizar procesos con inteligencia artificial que están bastante relacionados con todo lo que viene siendo adquisición, captación de leads y cualquier otro proceso que tenga que ver con áreas comerciales. En concreto, hoy os voy a guiar en cómo integrar diferentes herramientas de inteligencia artificial para optimizar todos esos procesos. E iremos viendo cómo los avances que tenemos ahora mismo de inteligencia artificial generativa, unido a diferentes herramientas que van un poquito más allá de ChatGPT, son un, son un buen caballo de batalla que podemos utilizar para hacer que todo este tipo de procesos sean lo más llevaderos posibles. En concreto, voy a hacer diferentes ejercicios con vosotros y vosotras y partiré del mismo procedimiento que llevamos siguiendo en los webinarios anteriores. Iré compartiendo pantalla, iré haciendo diferentes explicaciones y demostraciones de cómo yo voy utilizando diferentes herramientas para diferentes procesos. Y a partir de ahí lo que esperaré es que conforme yo voy compartiendo pantalla, vosotros intentéis seguir exactamente los pasos que yo voy haciendo. Iré yendo despacio, explicando y desgranando cada uno de los pasos que hago y por qué. Y a partir de ahí, si tenéis cualquier duda o cuestión, interrumpidme cuando queráis, sentíos libres de hacerlo. Y poquito a poco vamos viendo cuáles son los pasos donde más podemos incidir. Al final, recordad que este webinario es para vosotros y vosotras y que el propósito de esto es que todos y todas saquemos el máximo valor posible. Para ello, pues también quiero que este webinario, o mejor dicho, este taller, sea lo más práctico y lo más interactivo posible. Así que para ello también os voy a pedir si en la medida posible compartáis, bueno, que os pongáis la cámara y a partir de ahí también eso me da un cierto input para que pueda ir viendo cuál es la información que más os interesa o no e ir ajustando el resto del taller en sintonía. Así que si os parece bien, voy comenzando con la que es la primera herramienta que quiero compartir con vosotros y con vosotras, que es Perplexity. No sé si alguno de vosotros ha podido utilizar Perplexity ya, porque es una herramienta que ya vimos en webinarios anteriores, pero antes de entrar en ella, me gustaría saber si si tenéis acceso a esa herramienta o si ya la habéis probado previamente. Yo, si te soy sincero, no la he probado, porque además he Yo estado... sí la usé desde que me la recomendaste, pues la probé, pero no más, no mucho más. Vale, ¿para qué caso de uso la utilizaste? Estaba buscando artículos científicos, como tenía la opción de segmentar, como por qué perfil quieres hacer la búsqueda. Le puse como académico, a ver qué hacía. Vamos a ver probando, mejor dicho. No la utilicé para mucho más. Vale, genial. Bueno, ya es un caso de uso bastante interesante porque al final, como vimos en uno de los talleres que hicimos, Perplexity es una herramienta que nos permite buscar información de una manera súper eficiente. Y cuando digo buscar información me refiero también a ordenar datos, lo cual es algo que también está bastante lidiado con cómo buscamos información de contacto con empresas que podrían ser clientes potenciales. Por lo cual,
dentro de esas tareas que tenemos que hacer nosotros en el día a día, dentro de esa adquisición y captación de leads, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer con Perplexity de una manera bastante intuitiva. Y para ello, como os he dicho antes, voy a compartir pantalla y os voy a enseñar cómo acceder a esa herramienta. Y a partir de aquí, pues igual que antes, si tenéis alguna pregunta sobre algo concreto, me interrumpís, me hacéis esa pregunta y seguimos sin ningún tipo de problema. Vale. ¿Vale? Para ello voy a ir aquí, a esta página web, perplexity.ai, y como siempre voy a compartir esa herramienta por el chat, para que la tengáis a mano. Vale, como veis la interfaz de Perplexity es bastante intuitiva, es simplemente un buscador que recuerda bastante al de Google, donde tenemos una ventana de texto, un cuadro de texto donde podemos ir buscando la información de una manera bastante natural. Más que nada porque Perplexity es algo parecido a un ChatGPT conectado a Internet, por lo cual podemos hacer todas las tareas que en su día podríamos hacer con ChatGPT, pero sumándole las tareas que también hacíamos con Google. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuándo fue, me lo invento, cuándo fue el último partido del Real Madrid contra el Barcelona, ahora Perplexity estaría buscando esa información en Internet para decirnos que efectivamente el último partido entre Real Madrid y Barcelona se jugó el 21 de abril de 2024, correspondiente a la jornada 32 de la Liga. Además de eso, pues no solamente te responde a la pregunta, sino que también te da las referencias de dónde has sacado la información para que, si quieres, puedas contrastar esa información de una manera veraz. Una pregunta, Eso David. también, El sí, chat GPT no te dice de las fuentes donde las has sacado, ¿no? ¿O también? la mayoría de las veces no te lo dice. Por eso yo prefiero utilizar Perplexity, porque es, al final, una de las cosas que vimos también es que ChatGPT tiende a inventarse cosas, por lo cual utilizar Perplexity también nos ayuda a que esa doble, a que esa verificación de los datos pues sea bastante más fácil de llevar. Es ¿Y decir, este tiene coste, esta inteligencia artificial? yo la estoy utilizando completamente gratis. Tiene dos modos, uno es el Perplexity clásico y otro es el Perplexity Premium, y el Premium te permite acceder a modelos de lenguaje que son un poquito más avanzados para que la búsqueda sea algo más precisa, pero la mayoría de las veces, para mí al menos, ha sido suficiente con la prueba gratuita de Perplexity. Además, si en algún momento necesitaseis hacer algún tipo de búsqueda más compleja, también tenéis accesos gratuitos al modo de búsqueda Pro, que es el que viene incluido en el modo Premium de Perplexity. Al día tenéis unas 5 búsquedas gratuitas que se recargan cada 4 horas, por lo cual es un margen de maniobra bastante bueno como para que podáis empezar a ver si os compensa pagar por esta herramienta o no. Muy bien. Vale, para algo más concreto y que sea de algo más valor que el último partido de Real Madrid contra Barcelona, lo que voy a hacer es buscar esto. En lugar de buscar el último partido de Real Madrid contra Barcelona, voy a decirle que me dé una lista sobre las principales empresas que distribuyen madera de nogal en Europa, incluyendo su nombre, país de origen, redes sociales y número de teléfono. Y como esta es una búsqueda un poquito más complicada, le voy a dar al modo Pro.
Como veis, empieza a desgranar toda esa información, empieza a procesar esa petición que le he hecho. También tenéis un pequeño modo donde podéis ver cuánto le queda a la tarea para que se realice completamente. Una pregunta, David, o sea, el modo premium de la herramienta, ¿qué incluye? O sea, ¿hace que la herramienta sea más precisa o Te lo muestro porque, ahora. porque estoy haciendo como preguntas para verificar, claro, como dices lo de las fuentes, y sí me proporciona las fuentes, pero, por ejemplo, o sea, dice cosas equivocadas y luego verifico en la fuente y, o sea, dice cosas diferentes a la que dice la fuente, ¿sabes? ¿Te ha pasado más de una vez? O sea, lo estoy probando mientras tú lo pruebas. O sea, como hiciste la pregunta de fútbol, le ¿Mm? dije lo mismo. ¿Cuánto quedó el partido Colombia-Chile en las anteriores eliminatorias? Y me puso 3-0 y el partido quedó 4-0. Y me ¿Mm? pone como el diario donde lo sacó y me meto al diario y ahí pone 4-0. Entonces fue como, ¿será que necesita el modo pro para ser más exacto o algo así? Bueno, igualmente cuando te pasan ese tipo de cosas, puedes volver a preguntarle. Puedes Claro, preguntarle si está seguro de que ese fue el resultado, como dándole a entender que eso, de que esa predicción no se corresponde con la realidad. Y si te pasa más de una vez, pues podrías ver lo que está incluido dentro de la suscripción a Perplexity Pro, que es lo que claro. vamos a ver ahora. Vale, vale. Como veis, dentro del modo de Perplexity Pro tenéis más o menos 300 búsquedas profesionales al día. Podéis escoger entre diferentes modelos de inteligencia artificial que son un poco más avanzados, como ChatGPT 4o, Cloud 3, Sonar Large, que es una destilación del modelo Llama 3.1 de Meta. También podéis incluir archivos dentro de vuestras búsquedas para que haga búsquedas en base a archivos que tengáis. Y también tenéis $5 al mes en créditos de API que son bastante interesantes, sobre todo para la hora de conectar esta aplicación con otras, para hacer flujos de trabajo que estén completamente automatizados, que es una parte que veremos eh, en la segunda parte de esta sesión. Pero bueno, como veis es un precio bastante asequible, son $20 al mes. Entonces, a partir de ahí, si tu trabajo, si tu trabajo mm, depende bastante de este tipo de búsquedas y de esta investigación de mercado, pues a lo mejor te compensa mm, dar una oportunidad, probar la herramienta y ver si realmente se ajusta a tus necesidades. Vale, pues si recordáis, antes le había hecho una pregunta sobre las principales empresas que distribuyen madera de nogal en Europa a Perplexity. Y aquí, como veis, Perplexity me ha dado una lista de todas esas herramientas, bueno, de todas esas empresas, mejor dicho, con su red social correspondiente, con su número de teléfono. Si yo luego pincho en cada una en estas fuentes, tendré la información, bueno, tendré la página web correspondiente donde ha sacado esa información. Por lo cual, este tipo de herramientas ya nos permiten hacer ese primer paso que comentábamos antes, al inicio de este taller, que era poder tener la información adecuada para sacar información de contacto de clientes, proveedores o de lo que queráis. Al igual que podemos utilizar Perplexity para esto, también podemos buscar información reciente sobre cambios en aranceles en países, por ejemplo.
Por lo cual, como podéis ver, Perplexity empieza a ser una herramienta interesante, ya no solamente para esa investigación de mercado y para esa captación de leads, sino también para búsqueda de información que sea relevante para nuestro sector. Es una herramienta bastante interesante para todo lo que sean, para estar informados sobre últimos cambios en la normativa, últimas herramientas que sean importantes para vuestro trabajo, todo ese tipo de búsquedas que antes hacíamos, en las que antes nos apoyábamos en Google, también podemos empezar a hacerlas de una manera un poco más natural a través de herramientas como Perplexity. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay algún caso de uso que queráis queráis que en el que queráis que incidamos en detalle? Conforme tú lo estás haciendo, estoy haciendo yo búsquedas aquí también de cosas que conozco, ¿no? Y bueno, bien, esto hay que trabajarlo mejor, ¿no? Pero en algunos casos, pues he hecho búsquedas de principales fabricantes españoles de productos que llevamos nosotros y, bueno, he hecho, por ejemplo, de mueble de baño, me salen algunos. Estoy haciendo de fabricantes de productos de limpieza, de productos químicos, y no me sale ninguno de los que yo conozca, ¿no? Pero bueno, como todo hay que aprenderlo. Sí, al final también es muy importante la forma en la que hacemos esa petición, pero mm, porque al final este tipo de modelos, como vimos en su día, son modelos estocásticos donde cada vez que le preguntas algo, la respuesta puede ser diferente, por lo cual es muy importante ya no solamente que utilicemos los modelos adecuados y las herramientas precisas, sino también nuestra manera de preguntar. Pero al final es algo que se va puliendo con el tiempo. Mi propósito para este taller es que al menos seáis conscientes de que este tipo de herramientas existen y no solamente que existen, sino que además la podéis utilizar para buscar información de contacto de las empresas o los clientes potenciales que necesitáis. Pero ¿hay alguna herramienta que esté, así como por ejemplo en otras sesiones nos has hablado de herramientas que están más especializadas en traducción o cosas de estas? ¿Hay alguna inteligencia artificial que esté especializada en la búsqueda de potenciales clientes o proveedores? Que esto es un poco lo que a cualquier empresa fabricante y exportadora le puede interesar, ¿no? No sé si eso es ChatGPT también hace lo mismo que Perplexity o hay alguna especializada. Hay maneras de hacer que ese tipo de peticiones las podamos hacer a través de ChatGPT, porque al final también lo bueno que tiene ChatGPT es que podemos utilizarla de una manera bastante natural. No son interfaces de usuario con un montón con un montón de botones que tenemos que aprender. Entonces, hay maneras de entrenar, entre comillas, a ChatGPT para que podamos hacerle este tipo de preguntas y se conecte a Internet o se conecte a diferentes bases de datos externas para que pueda extraer esa información. También tengo pensado verlo con vosotros a lo largo de esta sesión. Vale, perfecto. Con respecto a herramientas que utilicéis vosotros para captación de leads, yo por lo que he buscado he visto bastantes herramientas de CRM, he visto herramientas como Apollo, HubSpot y demás, pero me gustaría saber cuáles son las que utilizáis vosotros en vuestro día a día, si es que utilizáis alguna. Yo personalmente no utilizo ninguna, porque otros compañeros a lo mejor sí, pero yo no utilizo ninguna ni conozco ninguna. Yo tampoco soy un avanzado en el mundo de la inteligencia artificial. La he utilizado, pero lo justo y en ChatGPT. Yo, bueno, cuando me refiero a herramientas no me refiero a si utilizáis herramientas que sean estrictamente de inteligencia artificial, me refiero a si utilizáis algunas herramientas que sirvan para captar clientes, herramientas digitales, aunque no estén relacionadas con inteligencia artificial, Hombre, como Yo, el yo, CR, yo, yo lo que más utilizo es LinkedIn. vale, cosas como Sales Navigator, ¿no? Supongo. Yo no lo conozco. Vale. Pero Sales Navigator lo conocéis, ¿no? Me suena haberlo oído, pero no lo he utilizado nunca. No, no, yo por lo menos no lo conozco. Vale, pues voy a hacer un pequeño inciso para que la veáis, porque es una herramienta bastante interesante. Es cara, pero
es de las mejores en cuanto a búsqueda de clientes potenciales. Básicamente es una herramienta donde, bueno, al final LinkedIn, hablando en términos que todo el mundo pueda, que en términos de ventas, es el mayor CRM del mundo. Es una base de datos enormes con un montón de personas que están buscando trabajo y personas que están contratando, personas que están buscando clientes con proveedores. LinkedIn tiene una base de datos enorme de la que luego y es el principal andamio del que pueden salir luego muchísimas relaciones de negocio. Y en base a eso, LinkedIn ha sacado una solución que se llama Sys Navigator, que básicamente lo que te permite es que puedas buscar perfiles muy, muy específicos dentro de toda esa base de datos de LinkedIn. Por ejemplo, dentro de LinkedIn Sales Navigator podrías buscar empresas que tengan un cierto rango de crecimiento, que estén basadas en un país concreto. Y dentro de esa misma empresa también podríais buscar cualquier tipo de persona que se dedique al marketing, que lleve como mínimo una cantidad de años específicos en la empresa, y tiene un montón de filtros súper avanzados que hace que vuestras búsquedas sean lo más precisas posibles. Lo cual pues viene bastante bien pues para encontrar leads partiendo de toda esa base de datos que tiene LinkedIn, que al final en cuanto a negocio es la base de datos más grande del mundo. Entonces, si os dedicáis a este tipo de acciones y estéis buscando leads de una manera bastante exhaustiva, Sales Navigator es una herramienta que conviene tener muy, muy en cuenta. Me imagino que es de pago, ¿verdad? Ya Sí, que... voy a poneros ahora el precio. Vale, normalmente el precio de la herramienta Core, que es la herramienta básica de Sales Navigator, son 80 euros al mes. Tienes un mes de free trial, donde en cualquier momento puedes cancelar, pero a partir de ahí el precio base son 80 euros al mes. Luego tienes la opción avanzada, que te incluye señales de intención de compra por parte del cliente. Es decir, puedes ver cuándo un comprador ha expresado interés en tu empresa o en tus servicios. Tienes también diferentes integraciones, soporte prioritario, mapas de relaciones, filtros de búsqueda que son un poco mejores. Y el precio del modo avanzado de Sys Navigator es 130,68 euros al mes. Y mismo procedimiento, un mes gratis, pero luego a partir de ahí pagas esa cantidad. El problema de Pues estas herramientas, barato no es, ¿no? barato no es, y ese es el punto al que quería llegar, que la mayoría de herramientas que tenemos a nuestra disposición para generar leads a nuestro favor rozan estos precios. Y al final tiene sentido, porque al final nos están dando muchísimo valor de negocio, pero la mayoría de las veces es un esfuerzo económico bastante grande para según qué empresas. Entonces, dentro del taller que tengo preparado para vosotros y vosotras, he hecho bastante hincapié en que podáis tener ese tipo de soporte o al menos esa generación de leads de una manera que al menos sea barata, pero que os permita empezar. Seguramente muchas de ellas no llegarán al nivel de precisión que os ofrece Sys Navigator, pero al menos tendréis la información suficiente como para que vosotros podáis empezar a contactar a esas personas por otros canales. Porque esto, por ejemplo, David, nosotros como asociación, porque esto es un coste que posiblemente las empresas no lo adquieran y a lo mejor tampoco están tan excesivamente especializadas. Si nosotros esto lo podríamos ofrecer como un servicio de la asociación a las empresas asociadas. A Pregunto, las, ¿eh?
Bueno, si se dan las condiciones, a lo mejor podéis llegar a un acuerdo con LinkedIn donde podáis dar un cierto descuento en la suscripción de Sys Navigator. Podría ser. No, yo lo que digo es que nosotros adquiriríamos la herramienta, el Sales ¿Mm? Navigator, pero las empresas, en vez de que tuvieran que suscribirse ellas, que nos suscribiéramos nosotros, ¿no? Y la búsqueda, que ellos nos dijeran qué es lo que quieren, y la búsqueda se la hiciéramos nosotros. Ah, podría ser. Podría ser, sí. Porque esto tú pagas eso y no hay límite de consultas que puedas hacer, ¿no? Hasta donde yo sé, no. Vale. Hasta donde yo sé. Ujú. Vale, vale, correcto, continúa. Pero igualmente, al menos en la comparación de precios entre una herramienta, entre un modo y otro de Sys Navigator, en ningún momento veo que haya ningún límite de búsqueda, por lo cual entiendo que no lo hay. Vale, vale. Pero bueno, igualmente también podéis probar ese mes gratuito, ver por vosotros y vosotras cuáles son las funcionalidades que tiene Sys Navigator, ver si realmente os conviene y a partir de ahí, lo que comentas tú, Manolo, podría ser una opción bastante interesante para el resto de las empresas que están dentro de la asociación. Vale. Esto imagino que cuando si entramos en el free, en el mes gratis, ¿hay algún tipo de manual para ver cómo funciona la herramienta esta? Hay un montón. De Mm. hecho, eh, si os metéis aquí en el Sys Navigator 101, os van a salir bastantes tutoriales de cómo configurar vuestra cuenta, de cómo encontrar nuevos leads y al final muchos de ellos son videotutoriales que son bastante fáciles de seguir y que podéis ir siguiendo paso a paso para que vayáis ganando familiaridad con ese tipo de herramientas. Muy bien. Os lo dejo por aquí también. Perfecto. Vale, pues volvamos a Perplexity. Imaginemos que a mí con esta lista me es más que suficiente para empezar a hacer una campaña de targeting a estas empresas. De hecho, para que la búsqueda y esa campaña sea un poco más interesantes, también le voy a pedir que añada a la tabla una columna adicional que incluya el número de teléfono. No, perdón, el correo electrónico. Vale. Mm, Seguramente aquí lo que esté pasando es que no ha tenido en cuenta el contexto de la primera pregunta que le he hecho y solamente me ha incluido Es el correo que no, electrónico de la última. no habrá muchas empresas que tengan el correo electrónico. Esa información es bastante sensible. Seguramente, pero voy a probarlo igualmente. Y si no encuentro correo electrónico, ya me sirve como excusa para probar la siguiente herramienta que os voy a decir. O sea, la mayoría de los casos no te dice el correo electrónico. No, no es disponible.
Vale, pues aquí está pasando lo que estás comentando tú, Manolo, que para la mayoría de las empresas no es posible acceder a ese tipo de información. Pues para ese tipo de casos lo que podemos hacer es utilizar otra herramienta que os voy a enseñar y que se llama Apify. ¿Esta herramienta la conocéis? No, tampoco, yo no. La primera vez que la oigo. Vale, os la voy a dejar aquí. Apify, hablando en términos bastante sencillos, es una herramienta que te permite tener acceso a varias herramientas que están pensadas única y exclusivamente para extraer información de Internet. Estas herramientas pueden ser de un montón de tipos. Pueden ser herramientas que estén pensadas para extraer información de clientes en TikTok, en redes sociales, en extraer facts, pero básicamente es como una especie de plataforma donde tenéis acceso a un conjunto de herramientas que os permiten acceder a algún tipo de información muy específico. La mayoría de estas herramientas son herramientas que son open source, es decir, que están desarrolladas por una comunidad de desarrolladores y a las que tú puedes acceder de una manera bastante barata dentro de las herramientas de Apify. De hecho, aparte de LinkedIn Sales Navigators, hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a la generación de leads. Una de ellas, por ejemplo, es Apollo.io, pero al igual que Apollo, pues hay un montón de herramientas que son mucho más famosas. Pues la mayoría de ellas hacen exactamente lo mismo que podemos encontrar dentro de los módulos que te ofrece Apify. Es decir, muchas de las empresas más famosas que se dedican a esa generación de leads y a esa generación de clientes potenciales, lo que están haciendo en esencia es integrar muchos de los módulos que aparecen aquí y cobrarte un plus adicional por ello. ¿Qué quiere decir esto? Que si sabéis utilizar Apify, podéis generar esos leads y buscar esa información de una manera muchísimo más barata que si utilizaseis este tipo de generadores que son un poco más conocidos. Si vamos a la parte del precio, veréis que este tipo de herramientas funcionan por créditos. Tenéis una capa gratuita, que la tenéis disponible por 0 euros al mes, donde vais a tener acceso a 5 dólares de crédito todos los meses. A partir de ahí, pues ya hay planes más caros, de 50 euros al mes, de 500 al mes, etcétera, etcétera. Pero también tenéis otra opción, que es comprar un modo creador. Un modo creador básicamente es una capa de pago que está pensada para las personas que desarrollan aplicaciones dentro de Apify. Y lo bueno que tiene este plan es que es súper barato. $1 al mes. Pero lo bueno que tiene es que si tenéis ese dólar al mes, tenéis automáticamente 500 bonus de crédito, 500 dólares de crédito que podéis empezar a utilizar en cualquier momento para las herramientas que hay dentro. Así que como veis es una herramienta que es donde el coste es bastante asequible y que tiene muchos módulos y muchas subherramientas que son bastante interesantes. Si entramos dentro de la aplicación per se y vamos a la parte de tienda, aquí vais a poder ver todas las herramientas a las que tenéis acceso dentro de Apify. Quiero que penséis en Apify como una especie de Google Store, donde hay como si fuera una plataforma donde hay muchísimos creadores que van desarrollando y compartiendo herramientas que están solamente pensadas para la búsqueda y extracción de información. Y aquí tenéis herramientas que son bastante interesantes. Tenéis un buscador de contenido en páginas web, tenéis un extractor de información
a través de Google Maps, que recordemos que Google Maps también tiene información de muchísimas empresas y muchísimos números de teléfono. Podéis hacer un scrapeo de post de Facebook, de post de Instagram, datos de empresas en TikTok. En definitiva, una amalgama de herramientas que podéis utilizar para muchísimos casos de uso. De hecho, ya que mencionabais antes la herramienta de LinkedIn Sales Navigator, también hay muchísimas herramientas para que podamos encontrar información en LinkedIn. Aquí, por ejemplo, tenéis una herramienta que está pensada solamente para buscar puestos de trabajo, herramientas pensadas para buscar perfiles específicos, perfiles de empresas. Tenéis un scrapeador que también se integra con Sales Navigator, lo cual también es interesante porque podríais tener acceso a todas las funcionalidades que hay dentro de Sales Navigator sin que tuvierais que tener la cuenta en sí, y seguramente de una manera un poco más barata. Esto, en definitiva, David, estos son todo aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ¿no? No todo. La mayoría de estas herramientas son simplemente son herramientas de programación que muchas personas han ido integrando dentro de esta web. Así que dentro de esta herramienta hay módulos que son programación pura y otros que sí que tienen más que ver con la inteligencia artificial. Pero no todos los que hay aquí son inteligencia artificial. De hecho, te diría que es al revés. Que la mayoría de los que hay no son inteligencia artificial pura. No sé si me explico. Bueno, te lo digo porque nosotros tenemos una herramienta en Power BI, ¿vale?, que se llama Localiza, donde nosotros ofrecemos datos de las aduanas de más de 40 países, ¿vale? Y tú puedes saber ahí, pues, nombre de importadores, nombre de distribuidores, cuánto compran, a quién le compran, en fin, una información que es valiosísima, ¿no? Que eso tiene coste. Entonces, claro, un poco viendo esto, si esto está hecho para la búsqueda de información, pues será por si a nosotros por ese euro al mes podríamos incorporar aquí nosotros nuestra herramienta. Por eso te preguntaba si era inteligencia artificial o no, porque nosotros lo que tenemos no es inteligencia artificial de momento, ¿vale? Es un Power BI simplemente para filtrar información. Pues también la podríais incluir dentro de Apify. De hecho, yo a cada uno de estos cuadraditos los he llamado módulos, pero en realidad el nombre que tienen dentro de la aplicación son actores. Si tú, por ejemplo, cogieras esa aplicación de Power BI y la integrases dentro de Apify, pasaría a ser un actor al que más personas podrían acceder por ese euro al mes. Muy bien. Ya que estamos, vamos a ver también las herramientas que hay que están relacionadas única y exclusivamente con inteligencia artificial, porque también hay unas cuantas. Aquí, por ejemplo, hay herramientas que están pensadas exclusivamente a extraer datos de cualquier página web y mandarlas directamente a ChatGPT, por ejemplo. Esta en concreto es bastante interesante porque básicamente lo que te permite es tener acceso a toda la capacidad de información que tiene ChatGPT, pero partiendo de información real que tú le des. Si tú, por ejemplo, pusieras esta página web y aquí pusieras el prompt, es decir, las instrucciones que le estás dando a ChatGPT sobre la información que tienes aquí, tendrías acceso a el resultado que te da ChatGPT directamente desde aquí. Y luego tú podrías seguir jugando y extrayendo información de ese resultado que te da ChatGPT. Un caso de uso para que sea un poco más claro de entender. Lo que podrías hacer aquí sería, por ejemplo, coger todas las noticias que hay de Y Combinator y a partir de ahí hacerte una especie de newsletter personal donde se hayan resumido las noticias que sean más relevantes para ti, basadas en un criterio muy específico. O, por ejemplo, si estás analizando
si estás analizando mm, la atención al cliente de un competidor, lo que podrías hacer es partir de la página web de la página web de ese competidor, ponerla aquí, para que a partir de esa página web se tenga acceso a todas las reseñas que se ha hecho de ese competidor, completamente resumidas y analizadas. Pues para ese tipo de casos podría ser interesante Sí, utilizar este. yo tengo ¿Eh? ahora a un becario que tenemos de marketing, le he dicho precisamente que nos saque de nosotros, ¿no? De nosotros todas las apariciones en medios que estamos saliendo en el año 23 y 24. Pero bueno, también se puede hacer el curso de la competencia. También. Pues con este tipo de herramientas, con los actores de Apify, podría hacerlo de una manera probablemente más directa. Para que veáis más o menos cómo funciona, voy a ir a todas las categorías y voy a poner el extractor de Google Maps. Aquí, como veis, tenemos una interfaz bastante sencilla, donde podemos empezar a ver cuáles son los inputs, los parámetros de entrada que tenemos que poner nosotros para empezar a buscar información. En mi caso, pongamos que estoy interesado en todos los servicios de papelería que estén disponibles en Brasilia, por ejemplo. Yo podría poner aquí directamente cualquier tipo de keyword o palabra que esté. Y tiene que ponerlo en inglés, ¿eh? También podrías ponerlo en otros idiomas. De hecho, aquí tienes un apartado que es el idioma donde puedes escogerlo. Vale. Aquí en location le voy a poner Brasilia. Le voy a decir que me dé 50 lugares. Y aquí tenemos varias opciones para que esa búsqueda sea mucho más detallada. Ahí podemos definir, por ejemplo, varios parámetros de geolocalización. En mi caso, en lugar de poner Emiratos Árabes Unidos, voy a poner Brasil. Aquí voy a poner Brasilia. También podéis poner incluso código postal, estado para búsquedas muy, muy, muy específicas. Incluso la longitud y la latitud, si estáis buscando algo mucho más detallado. Tenéis varias categorías que podéis mirar también. Y a partir de aquí, si estáis conformes con esos parámetros, le damos a comenzar el actor, a Save and Start. Esta puede ser muy interesante. Ya no solamente para extraer información de Google Maps, sino para cualquier información, plataforma que utilicéis en vuestro día a día.
¿Alguno de vosotros ha probado a iniciar sesión dentro de Apify? No, yo le he dado ahora a buscar explorar herramientas existentes directamente. ¿A qué te refieres? Yo en Apify, cuando he entrado, dice la primero me sale, crea raspadores web con fin rápido. Luego entonces me da la opción de registrarte gratis o explorar herramientas existentes. Sin Ah, vale. necesidad Y le has dado la opción de explorar de herramientas, ¿no? explorar. Entonces, bueno, me salen ahí cosas. ¿Hay alguna que te haya llamado la atención? No, estaba intentando buscar la del Google Maps Extractor, pero aquí no me Mm, sale. Intento buscarla y me da un error. vale. Seguramente porque no esté habilitada dentro de esa búsqueda. O sea, imagino que dentro de las cosas que puedes ver cuando aún no te has registrado, habrá algunos actores que estén capados. A ver, Digamos será que aquí, solamente me tengas parece que aquí acceso. me lo está poniendo creo que en español. Extractor de mapas de Google, será este, ¿no? Ah, pues sí, seguramente. Me sale al principio ya. Vale. Sí, vale, lo tengo así, es este. Vale. Este es interesante, este lo tengo que mirar con tranquilidad. Mm. Vale. Y como veis en este caso, tenemos el número de teléfono y la página web que, que nos da la referencia del Maps donde dónde está esto. Aquí tenemos varios bazares de papelería, por ejemplo. Seguramente haya que filtrar después esta base de datos. Pero esto Pero al menos ya tenemos. tú has ¿Sí? pagado por esto, David, por esta herramienta. ¿No? Yo estoy utilizando la capa gratuita ahora mismo. Vale, no, es que yo estoy ahí encima y me dice que tengo que pagar $12 por 1000 resultados. Pruébalo gratis. O sea, en ningún momento he podido entrar a la página donde tú estabas. Ah, pero no. Aunque te ponga esos dólares por mis resultados, a mí también me lo pone. Pero eso no quiere decir que te vaya a cobrar $12. Lo que Mm, va a hacer es extraerte. Es que cada vez que tú hagas una búsqueda en el extractor de Google Maps, mm, el precio que tiene esa búsqueda te lo va a deducir de los créditos que tú estás utilizando gratis. mm. Es decir, a mí, por ejemplo, si voy a esta parte de abajo, aquí puedes ver que yo por tener la capa gratuita tengo acceso a $5 cada mes, pero que de esos $5 ya he gastado 61 céntimos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando este tipo de herramientas. Oh, Pero no me está cobrando como tal, simplemente me lo está deduciendo de los créditos y en el momento en el que me pase de este límite de $5, me dirá, oh, oye, te has pasado del límite, pon la tarjeta. ya. Ujú. Vale, vale. Eso hasta ahora esto para mí creo que es de lo más interesante de lo que he visto. Porque la verdad es que Google, todo el mundo en Google tiene, bueno, cualquier empresa que se precie está metido en Google, ¿no? Y dice lo que hace, etcétera. Yo Claro. lo veo. Claro, al final si tienes algún tipo de residencia física, es prácticamente obligatorio que estés dentro de Google. Por eso. Ujú. Vale, pues a partir de aquí lo que podéis hacer, para que no me corre más, le voy a decir que deje de buscar, le voy a decir que aborte. Y ahora tengo varias opciones. La que voy a hacer yo personalmente es darle a Sport, a Sport, y aquí tengo varias opciones. Como veis, puedo descargarme esa base de datos en un archivo CSV, en un archivo XML, en una tabla de Excel o en un JSON. Yo lo que voy a hacer es copiar este link de la base de datos. Pero simplemente lo hago para que veáis que si en algún momento quisierais descargaros esta información, también lo podréis hacer. Vale, ahora lo que voy a hacer es volver a Apify
a la tienda. Y lo que voy a hacer es buscar actores que me permitan tener o el número de teléfono o el correo. Aquí, como veis, también podría utilizar esta. También podría utilizar un extractor de emails que está ya ligado a Google Maps. Pero en este caso, creo que lo que voy a hacer es utilizar esta. Vale. Esta herramienta, por ejemplo, también funciona para lo mismo. Aquí, si tuvierais em, alguna URL de la página web de alguna empresa que queráis mirar, me lo invento, pongamos que pongo KTM. Yo podría poner esa URL, voy a decirle que me dé 20 resultados, por ejemplo, y le doy a Start. Vale, pues aquí, como veis, no me deja porque me dice que para utilizar este actor, este módulo, necesitaré un plan de suscripción a Apify. Así que, como veis, no vais a tener acceso a todos los actores del mundo. Habrá algunos a los que podréis hacer partiendo de esa capa gratuita, y habrá otros para los que necesitáis una capa de pago. De hecho, lo pone aquí también. Aquí, en la capa de pago, podéis ver que pone 35 euros al mes, por lo cual no es un nuevo negocio que esté basado en pago por uso. Así que, en su lugar, lo que voy a hacer es utilizar otra. O voy a intentar buscar otras donde el modelo de negocio sea pago por uso. Vale. Parece que esta, por ejemplo, sí que la puedo utilizar. Si recordáis, antes, cuando he utilizado el extractor de Google Maps, había una parte donde podía descargarme toda la información de la búsqueda que he hecho al principio en un número de identificación concreto que me daba para esa base de datos que yo había extraído. Para volver a hacer esa información, simplemente me voy a donde pone Runs. Voy aquí. Voy a volver a donde pone exportar resultados. Y aquí lo que voy a hacer es copiar este número de aquí. Voy a volver a hacer lo que había hecho antes. Voy a poner el ID de mi base de datos. Y ahora le voy a dar Start.
Voy a irme a la parte de resultado para que poco a poco pueda ir viendo cuáles son los resultados de utilizar este módulo. Lógicamente, David cogerá el mail de aquellas empresas o de aquellos mails que aparecen en la web de la empresa, ¿no? Claro, pondrá la información a la que tenga acceso o la que la propia empresa haya registrado. Aquí, por ejemplo, si vamos al apartado de logs, podemos ir viendo que poco a poco está intentando tener acceso a esa información. Y como parece que no me está dando ningún tipo de resultado, lo que voy a hacer es abortar misión. Pero bueno, más o menos la idea sería esa, que tuvierais este tipo de actores también disponibles para que busquéis información de contactos siempre y cuando sea posible. Interesante, pero aquí hay un mundo que no veas. Sí, claro, o sea, básicamente es un lienzo en blanco donde hay un montón de mini aplicaciones que vosotros podéis empezar a ver por vuestra cuenta. Hay otro que para mí también es bastante interesante, que es un generador de capturas de pantalla de páginas web. Que este, por ejemplo, también es interesante porque a partir de una página de esa captura de pantalla podéis sacar un montón de información para vosotros. Por ejemplo, si yo utilizo esta página web y la pongo aquí, de hecho voy a hacer otra cosa. Aparte de poner la de KTM, voy a poner también la que está en inglés. Si encuentro... Ahí está. Voy a decirle que me extraiga esa información en un formato PDF y le voy a dar a Start. Manolo, ¿has podido entrar ya en la aplicación de Apify? ¿Puedes ver el resto de actores? No, lo he dejado ya porque me empieza ya a pedir que me suscriba desde Google y tal, y lo dejo. Y como estabas tú siguiendo, no he vuelto a entrar. Vale, genial. Bueno, le puedo dar a prueba gratis, pero es que me empieza a decir ya que me registre y bueno, cuando empiezo a registrarme ya lo dejo estar. Así prefiero seguirte a ti. Ok, Ya lo miraré con tranquilidad en la oficina. vale, perfecto. Vale, pues ahí como veis ya tenemos la captura de pantalla de las diferentes páginas web. Y ahora si nos metemos, por ejemplo, en la de KTM en español,
tendréis una captura de pantalla, una primera captura de pantalla de ktm.com/es y aquí una captura de pantalla con las cookies y todo de la página internacional de KTM. Y luego, si damos a exportar, pues también podríais descargaros esa información. Vale, pues una de las cosas que os he dicho antes es que también hay otro modo que es un poquito más técnico, pero que se puede hacer, que es que si tenéis acceso a la cuenta pagada de ChatGPT, también podéis haceros una especie de ChatGPT personalizado que haga todo este tipo de tareas por vosotros. Es decir, podríais crearos un ChatGPT donde aquí, por ejemplo, en lugar de decirle de entrar en la aplicación de Apify y decirle, darle ese tipo de parámetros, podríais crearos un GPT personalizado donde podéis decirle textualmente que os genere una captura de pantalla de la página web que vosotros decidáis y en el momento tengáis esa información. Para hacerlo, lo que voy a hacer es esto. Voy a ir un momento a la interfaz de ChatGPT y voy a ir a explorar GPTs. ¿Sabéis lo que son los GPTs antes de seguir? Pues no, tampoco lo sé. Vale. Los GPT simplemente son como versiones de ChatGPT personalizadas y que están preentrenadas para una tarea muy específica. Cuando, básicamente, si por ejemplo, vale, pongamos que quiero que tengo un GPT, bueno, que utilizo ChatGPT muy a menudo para tareas que solamente implican análisis de datos. Cada vez que yo intentas utilizar ChatGPT con este propósito, tendría que decirle que quiero que actúe como un científico de datos, que analice base de datos, tendría que darle un cierto entrenamiento de cómo quiero que actúe y demás. Y cada vez que utilizase de nuevo ChatGPT, tendría que decirle todo esto antes de empezar, a pedirle lo que yo quiero exactamente. En cambio, si tenemos un GPT personalizado, la opción que tenemos es tener un motor basado en ChatGPT donde directamente le podamos preguntar, donde directamente le podamos hacer la consulta que tengamos porque ya está entrenado. Por lo cual, cuando entrásemos en este GPT personalizado, no tendríamos que estar dándole directamente todo el contexto de lo que queremos y demás, sino que simplemente podríamos pedirle lo que queremos y ya automáticamente respondería por nosotros. O sea, hablando en un término más fácil de entender, es simplemente un chat GPT entrenado en una tarea muy, muy concreta. De hecho, si vamos a esta parte, la de explorar GPTs, veremos que hay GPTs para casi cualquier tipo de caso de uso. Hay GPTs que están especializados, por ejemplo, en intentar mimetizar tu estilo de redacción de contenido. ¿Y Hay cómo, algunos perdona, cómo voy yo a los GPTs? ¿Cómo los encuentro? Eso que estás ya sacando tú ahora. para ir a los GPTs necesitas una versión de pago de ChatGPT. Ya, la tengo de pago. Vale, pues te vas a la parte de aquí donde pones explorar GPTs, que no sé si la tienes. Voy a ver. Eh, explorar GPT, sí. Vale, Vale, ya lo tengo, vale, correcto. perfecto. Pues aquí tienes todo el abanico de aplicaciones que están dentro de ChatGPT que tú puedes utilizar para
para tu casuística concreta. Y tienes un montón de tipos. Tienes GPTs dedicados a la productividad, tienes algunos que están relacionados con Canva, por ejemplo, y con otras aplicaciones que también son interesantes. Hay algunos GPTs que están directamente relacionados con Scholar para buscar artículos científicos. O sea que, como veis, hay un montón de casos de uso que son bastante interesantes. Y en concreto, lo que quiero hacer yo ahora es crear un GPT que me haga exactamente lo que estamos viendo aquí. Es decir, quiero crear un GPT que me genere capturas de pantalla de páginas web. Para ello, lo que voy a hacer es ir directamente a la esquina superior derecha donde pone crear. Si vais a esa parte, veréis que hay un interruptor donde pone crear o configurar. Yo le voy a dar al modo de crear porque en este modo es donde podéis empezar a utilizar la propia inteligencia de ChatGPT para poder crearos vuestras propias aplicaciones. Aquí, por ejemplo, si vais al interruptor de crear, podéis ver que la inteligencia artificial que está detrás de ChatGPT ya os pregunta qué es lo que queréis crear. Y aquí le voy a decir directamente que quiero crear una aplicación que saque capturas de pantalla de páginas web. Cuando le doy esa información, ChatGPT ya entiende de alguna manera el contexto y el propósito de lo que quiero crear, por lo cual lo primero que me dice es que que elijamos un nombre para ese GPT. En este caso me ha dicho capturador web, así que le voy a decir que me parece bien. También me crea una imagen de perfil para que ese GPT que estoy creando sea más fácil de identificar. Le voy a decir que no veo la imagen. Bueno, no sé si debe haber algún cambio, algún fallo en mi conexión a internet o algo, pero voy a probarlo otra vez. Bueno, tampoco sale, pero para seguir le voy a decir que está bien. Mm, una pregunta antes de seguir, Manolo. Sí. Dime. ¿Prefieres que siga ahora y que acabemos un poco antes o prefieres que hagamos algún tipo de descanso de 5 o 7 minutos antes de seguir? No, no, continúa, tú continúa. ¿Sí? Sí. Vale, genial. Vale, aquí como veis, la siguiente pregunta que me hace es qué aspectos quiero destacar o evitar cuando se utilice capturador web. Por ejemplo, que si quiere que me enfoque en capturar ciertas secciones de la página web o trabajar con páginas un poco más específicas. Aquí, básicamente, lo que le voy a decir es cómo quiero que sea ese flujo de trabajo. Y le voy a decir que los usuarios de este GPT te van a preguntar bueno, te van a dar la URL de la página web de la que quieren sacar una captura de pantalla. Y que el GPT sacará una captura de pantalla completa.
que está dentro de la URL. Vale, pues parece que ya está completamente configurado. Y me dice que ya está listo para probarlo dentro de la vista previa. Vale, aquí lo que va a pasar es que si yo le paso esta página web, por ejemplo, no va a ser capaz de sacarme la captura de pantalla. ¿Veis? Me dice que hay problemas técnicos y que no puede darme esa captura de pantalla de la misma manera que la hemos visto aquí, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para que realmente este GPT tenga esa habilidad? Pues podemos ir a la opción de configurar y aquí tendremos una especie de formulario que nos permite ver cómo de entrenado está el GPT hasta ahora. Podemos ver que más o menos tiene una serie de instrucciones que delimitan su caso de uso. Y aquí, si seguimos bajando, tenemos una serie de capacidades que podemos activar o desactivar a nuestro antojo. En mi caso, lo que voy a hacer es ir a la parte de acciones y voy a ir a donde pone crear nueva acción. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque las acciones que hay dentro de los GPTs es lo que les permite conectarse con otras aplicaciones. Y yo en concreto lo que voy a hacer ahora es utilizar las acciones que hay dentro de los GPTs para conectar este GPT que estoy creando con esta aplicación de Apify. Para ello, voy a ir a donde pone acciones. Y aquí en el apartado esquema lo que voy a hacer es dejarlo así. Me voy a ir a la parte de Website Screenshot Generator. Y aquí donde pone API, voy a hacer clic. Vale, pero no era en esta parte. Ahora sí. Si voy a la parte de API, dentro de esta página, y voy al desplegable, hay una parte donde pone OpenAPI Specification. Si le doy, me aparece un archivo JSON, que básicamente lo que voy a hacer es copiar y pegar dentro del apartado de acciones. Vale. Aquí lo que está pasando es que me está dando un error. Aquí está diciendo que el input del parámetro OpenAPI debería ser 3.1.0. Y esto básicamente se debe a que la versión que utilizan las acciones de OpenAI está en la versión 3.1.0, por lo cual debería poner esto. También necesitaré una autenticación, por lo cual voy a ir a la parte de donde pone Authentication y en el apartado API, donde está la API Key, lo que voy a hacer es ir al parámetro de Settings, a la parte donde pone API e Integration y en la parte donde pone Personal API Tokens voy a copiar esta clave de aquí. Me voy a volver a ChatGPT, voy a copiarla. Aquí en donde pone tipo de autenticación voy a poner Bearer.
y la voy a guardar tal y como está. Y como también necesitamos copiar la política de privacidad de Apify, también voy a pegarla aquí. Le voy a dar a guardar. Y ahora ya tenemos ese GPT publicado. Y ahora, como veis, tenemos un GPT personalizado con la misma interfaz que veíamos antes en el resto de chats que teníamos en ChatGPT. Ahora lo que puedo decirle a este capturador web es que me dé una captura de pantalla de la siguiente página web. Y si le doy a Enter, veis que ahora hay un apartado donde pone comenzando acción. Me pide permiso para conectarse con la aplicación de Apify. Y si le doy a confirmar, pues habrá veces donde puede hacerlo y otras que no. Esto es lo de siempre. Al final, en los ensayos siempre sale, pero luego no. Vale, ahora está tardando un poco más, lo cual es una buena señal. Pero simplemente os dejo este proceso aquí simplemente para que veáis que cuando tenéis una aplicación de ChatGPT, no solamente podéis pedirle todas las cosas que normalmente le pedís a ChatGPT, sino que también podéis conectarlo con otras aplicaciones. Aquí en mi caso no me está dejando, ya lo solucionaré más adelante, pero quiero que os quedéis con esa idea. De hecho, si volvemos a la opción de explorar GPTs y vamos a la de Canva, este GPT está construido exactamente con el mismo concepto del que os he enseñado antes. Es simplemente una aplicación de ChatGPT donde puedo preguntarle cosas a Canva, pero conectándolo con la aplicación. Por lo cual, si yo dijera necesito un póster para una máquina de papelería, bueno, para una marca de papelería internacional, aquí veis que pasa exactamente lo mismo. Se comienza una acción y Canva me pide conectarme de manera externa con canva.com. Pero no necesitar estar registrado en Canva. David, Aquí seguramente lo que esté pasando es que, como estoy conectado con mi cuenta de Gmail y en Canva también, lo que estará haciendo es una conexión entre las dos. Pero seguramente para conectarte a canva.com necesites estar registrado. en Canva. Sí. No, es que nosotros estamos. Nosotros la utilizamos. Vale, pues también podríais utilizar ChatGPT conectándoos con Canva también. Vale, pues con el tema de captación de leads, imagino que con estas aplicaciones de Apify y lo que habéis visto, tenéis más que suficiente. En cualquier caso,
Una una última cosa que puedes utilizar son las búsquedas avanzadas de Google, que no sé si las utilizáis para este tipo de cosas. Pues yo avanzadas, a ver, explícate, a ver, un ejemplo. Vale, a eso iba. Me refiero a cosas como esta. Esto es simplemente una especie de búsqueda codificada que podemos hacer en Google, donde podemos partir varios parámetros para que la búsqueda que estamos haciendo sea más precisa. Por ejemplo, esta búsqueda básicamente lo que quiere decir es que dentro de todo lo que nos puede ofrecer Google, quiero que busque normativas de información de productos farmacéuticos dentro de la Unión Europea y que me mire solamente información que esté incluida en el dominio de europa.eu. Las comillas, por ejemplo, quiere decir que busque exactamente ese tipo de palabras que estoy poniendo, que son normativas de información, al igual que productos farmacéuticos y Unión Europea. Y si le doy a búsqueda, como veis, como le he dicho aquí que solamente busque información de europa.eu, solamente me saca información de ese dominio. Os voy a dejar por aquí algunos ejemplos de búsquedas avanzadas que podéis hacer, simplemente para que os hagáis una idea de las cosas que podéis buscar con estas búsquedas avanzadas. Por ejemplo, podéis buscar importadores de tecnología en España dentro de linkedin.com o importadores de maquinaria industrial en Alemania que estén dentro del dominio de yellowpages.com, por lo cual es una técnica que es bastante interesante porque si más o menos sabéis cuál es el directorio donde está incluida la información que estéis buscando, podéis utilizar Google con el parámetro site para poner la dirección de ese directorio y luego buscar lo que creáis conveniente. Entonces, bueno, es una técnica que no todo el mundo conoce, pero que es bastante interesante, la verdad. Mm. Sí, la verdad es que no se utiliza con mucha frecuencia. Alguna vez he utilizado, pero hace tiempo, búsquedas así avanzadas de este tipo. De hecho, también podéis utilizar ChatGPT unido a este. Si yo pusiera esta búsqueda para buscar los importadores de tecnología que hay dentro de España, o bueno, pongamos Madrid, por ejemplo, dentro de linkedin.com, como veis, me va a salir muchísima información al respecto y varias empresas que parece que están dentro del sector de importación de tecnología. Ahora bien, este tipo de búsqueda, más o menos, esos datos ya los tenemos aquí, pero es información que está muy desestructurada, por lo cual lo que podría hacer sería darle a las teclas Control A para copiar toda la información que hay dentro de esta primera página de búsqueda, copiarla y luego irme a ChatGPT para decirle lo siguiente. Puedo decirle que ordene toda la información que voy a compartir con él. Ahora aquí voy a poner un delimitador para indicarle que aquí voy a copiar la información. Y aquí voy a copiar todo lo que he recogido de la búsqueda anterior.
Y aquí, como veis, pues como en la primera página web solamente nos salían 3 empresas únicas, ChatGPT lo que ha hecho ha sido ordenar toda esa información en las 3 empresas que salen dentro de esa página. Y podría hacer exactamente lo mismo con el resto con esto de páginas. Es decir, yo aquí, por ejemplo, también podría hacer un control A y decirle que complemente la tabla con la siguiente información. Es un método un poco más rudimentario, pero también nos ayuda a tener más información. La verdad es que al final las posibilidades son infinitas. Claro, o sea, hay un montón de cosas que podéis hacer para encontrar esa información que buscáis. Yo simplemente estoy dando algunos métodos, pero al final el que más utilicéis en vuestro día a día depende de vuestro caso de uso y de las necesidades que tengáis. Pero como veis, ahora con la inteligencia artificial y con todos los avances que tenemos en cuanto a herramientas, hay un montón de posibilidades que tenemos a nuestro favor para acceder a cualquier información que tengamos de clientes potenciales. Muy bien, perfecto. De hecho, también puedo hacer otra cosa. Ahora que tengo esta tabla actualizada con la información adicional de cada uno, puedo decirle lo siguiente. Puedo decirle que ahora actúe como un experto en outbound marketing y con más de 5 años, de 20 años de experiencia, generando marketing por correo electrónico, altamente efectivo. Por dar un poco de contexto, consultor que ayuda a empresas importadoras de tecnología a aplicar la inteligencia generativa en su sector o en sus flujos de trabajo. Y le voy a decir que para cada fila de la tabla anterior, quiero que me genere un email de entrada personalizado donde hable de mis servicios y de cómo podría resolver las necesidades específicas de esa empresa. Y le voy a decir que me lo incluya en una columna aparte. Cuyo título sea email de entrada. Y aquí, como veis, de una manera bastante automatizada, ya tenemos no solamente el nombre de las empresas que estábamos buscando, sino también un primer borrador de un correo que podríamos mandarle a cada una. Y claro, para sacar eso, el ChatGPT se ha metido en la página, me imagino que en la página web de la empresa, para poder hacer un mail personalizado a cada uno de ellos, ¿no? Ha cogido toda la información que le hemos dado,
más la que tiene de la tabla para poder hacer ese correo de la manera más personalizada posible. De hecho, si por lo que fuera no te gustase ese correo, también podrías darle más información sobre la empresa. Por ejemplo, si ya sabes que el nombre de la empresa es Afial, bueno, más bien de la asociación en este caso, podrías irte a la página web, copiar la página web y decirle que utilice toda la información como contexto para hacer ese correo. No. Vale, está claro. Pero como ves, hay un montón de posibilidades para que nuestro flujo de trabajo, ya no solamente en la captación de correos, sino en la comunicación, también sea mucho más fácil, porque al final, esta tabla que estamos haciendo, también no la podemos descargar. Podemos hacer que la guardemos en un Google Sheet, por ejemplo. Y así, de una manera bastante fácil, tendríamos una especie de base de datos con clientes potenciales. Para que podríamos hacer cuando quisiéramos. Y así pues ya sabes a qué empresa te tienes que dirigir, cómo te tienes que dirigir, qué correo tienes que mandar, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, aquí por lo que sea no se ha creado el archivo Excel, pero podrías creártelo otra vez. Por enseñaros otra herramienta que también es muy interesante por todo lo que nos permite automatizar flujos de trabajo. También os voy a enseñar esta página de aquí, que es Make. No sé si la conocéis, Pues no, yo no la conozco. pues la paso también. ¿Vale? Make es simplemente un, es un constructor de flujos de trabajo sin código. ¿Qué quiere decir esto? Que al final que es una herramienta donde puedes ir creando flujos de trabajo completos de una manera supervisual. ¿Y a qué me refiero con flujos de trabajo? Pues me refiero a cualquier tipo de pasos que nosotros seguimos en nuestro día a día que están dentro de tareas que podrían ser tediosas para nosotros. Por ejemplo, si vuelvo a este caso de aquí lo que hemos hecho ha sido partir de una búsqueda muy específica en Google para poder ir generando una tabla donde poco a poco hemos ido metiendo el nombre de la empresa, el sector, su correo electrónico y su mail de entrada. A partir de ahora, lo siguiente que podríamos hacer sería que hubiera una persona que estuviera mirando cada una de las filas de la tabla, viendo a qué persona se tiene a qué persona se tiene que dirigir, qué correo electrónico tiene que utilizar, aunque en este caso no esté disponible, pero si estuviera completa la tabla en cuestión, tendría que mirar cuál es el correo electrónico de esa persona, el asunto del correo que tiene que mandar y el cuerpo del correo correspondiente. Y tendría que hacer esa tarea para cada una de las empresas que estuvieran dentro de esta base de datos. Y en este caso es una base de datos bastante sencilla porque son siete empresas solamente, pero
en el día a día las bases de datos que utilizamos son muchísimo más grandes, por lo cual estaría bien tener alguna manera de automatizar todo ese proceso. Y eso es exactamente lo que te ofrece Make. Con Make lo que puedes hacer es tener a tu disposición una interfaz muy sencilla como esta que veis, donde tendréis diferentes módulos que podréis conectar entre sí. Es decir, podréis hacer que algunas aplicaciones hablen entre sí y compartan información, para que de alguna manera podáis utilizar toda la información que teníais dentro de la base de datos y mandéis esos correos de una manera completamente automatizada. Si queréis entrar a Make, también tengo que deciros que es completamente gratis. Bueno, no es completamente gratis, pero la capa gratuita que tiene es bastante generosa. Te permite hacer hasta 1000 automatizaciones al mes y a partir de ahí ya tienes que pagar las siguientes. Pero para empezar a ver lo que es el mundo de la automatización, es una herramienta bastante interesante. Vale. Si entramos en la página de Make, ahí tendréis una especie de dashboard donde podemos ver los escenarios que básicamente son las automatizaciones que nosotros vamos haciendo. En mi caso, como ya he hecho unas cuantas, voy a irme a la parte de escenarios para que veáis las cosas que he hecho hasta ahora. Aquí, por ejemplo, me he creado, conectando aplicaciones entre sí, me he creado una herramienta que me permite hacer un scrapeo simple de una página web. Me he creado también una especie de newsletter personalizada donde utilizo Perplexity para irme avisando de de todos los avances que hay de herramientas nuevas que salen de inteligencia artificial cada semana, y hago que todos los viernes a partir de cierta hora me mande toda la información nueva que haya encontrado por correo. Es decir, es como una especie de blog personalizado. Y también me he creado otras automatizaciones que para mí también son bastante interesantes, como por ejemplo convertir documentos Word a Google Docs, por ejemplo, o crear tickets de Jira a partir de respuestas a formularios de Google. Como veis, hay un montón de cosas que podemos hacer en ese sentido. Y en concreto lo que os voy a enseñar ahora es cómo podemos crearnos una automatización que haga exactamente lo que os he dicho, al principio, que es coger esta base de datos que os decía antes, que no la encuentro ahora mismo, pero vale. Coger esta información que os decía antes y hacer que por cada fila mandemos un correo electrónico. Para ello voy a volver a crear el archivo Excel, a ver si esta vez... Y mientras tanto, lo que voy a ir haciendo es darle a crear nuevo escenario. Vale. Esa es la interfaz que vais a ver cuando entréis en make.com. Aquí, como veis, tendréis varios conectores que básicamente representan acciones que podéis hacer dentro de cada aplicación. La idea de esto es que tengáis una manera un poco más visual, por así decirlo, de saber que podéis conectar diferentes aplicaciones entre sí. De hecho, para crear esas automatizaciones, podéis hacer dos cosas. Podéis directamente crearlas desde aquí o podéis ir a esta función de aquí donde pone ahí y aquí directamente decirle
qué automatización queréis crear para que os la haga automáticamente. Por ejemplo, te puedo decir que tengo una tabla con leads potenciales y el correo que le quiero mandar. Le voy a decir que quiero que cada vez que se cree una nueva fila, quiero que cada vez que se crea una nueva fila se manda un correo electrónico a un nuevo lead que está incluido en una columna específica de la base de datos. Si yo le hago ahora esta petición a Make, como veis, automáticamente se crea esa conexión. Y ahora lo que voy a tener es una automatización donde tengo dos módulos que funcionan entre sí. Uno es el Google Sheets y otro el correo electrónico. Que yo solamente tendría que conectar con la cuenta donde tengo esa base de datos. Y aquí en el apartado de correo podría conectarlo con el Google Sheet para que luego pudiera decirle exactamente a qué columna le puedo, a qué columna, bueno, dentro de qué columna está, mejor dicho, el correo que yo quiero mandar a ese lead. Por lo cual, pues, os podéis imaginar la cantidad de tiempo que nos ahorramos en lo que viene siendo la generación de correos, todo el outreach que hay que hacer a la hora de buscar nuevos clientes, porque al final ese tipo de tareas, cuando las hacemos de escala masiva, las podemos hacer de una manera completamente automática gracias a cosas como esta. ¿Qué os parece esto? Hombre, está interesante, pero esto hay que procesarlo. Es decir, el problema es que la mayoría de nosotros pues no somos usuarios avanzados en este tipo de herramientas, ¿no? Y entonces al final pues yo creo que esto en concreto pues iría más dirigido a una persona, a un director de marketing, que sea un poco el que gestione todo este tipo de actividades, ¿no? Porque claro, cuando te vas a una persona que se dedica a exportación, pues no puede dedicarle tanto tiempo a aprender este tipo de aplicaciones o herramientas, desde mi punto de vista. Sí, claro. O sea, la idea de esto no es que aprendáis a utilizar esta herramienta desde el minuto uno. Simplemente quiero que seáis conscientes de que este tipo de Mm. herramientas están ahí y que podéis utilizarlas o al menos derivarlas a las personas de vuestro equipo que sean realmente las encargadas de hacer esa comunicación. Correcto. Mm. Muy bien. Al igual que con las herramientas de Perplexity, por ejemplo, o las de Apify, simplemente son varias herramientas que ahora sabéis que existen y que podéis utilizar para vuestro día a día, y así pues hacer que vuestro flujo de trabajo y vuestra vida profesional pues sea un poquito más llevadera. Sí, no, ahora nosotros lo que vamos es a procesar todo esto que nos has enseñado hoy, pues a ver qué cosas son útiles y más o menos útiles, y si hay otras cosas, herramientas o aplicaciones por ahí que nos pueden ser de utilidad. Pero Claro. sí, muy bien. Pues perfecto, no sé si has terminado, David, pues si alguien quiere preguntar algo.
Sí, por mi parte tenía pensado dejar estos 15 minutos que quedan pues para preguntas, por si tenéis algún caso de uso que queráis que vea específicamente, tanto si tiene que ver con esto como si no, pero al final son 15 minutos que son para vosotros. Así que si tenéis Claro. alguna pregunta en concreto sobre cualquier cosa relacionada con la inteligencia artificial en este sector que pueda seros útil, ahora es el momento Muy bien. de verla. Pues si alguno quiere preguntar algo, bueno, pues por lo que veo, creo que David, nadie quiere preguntar nada, ¿no? O sea, ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es procesar todo esto que nos has enseñado, que algunas cosas, pues para los usuarios muy básicos, pues no sé, es un poco tedioso de tratarlo, pero como dices tú, a lo mejor esto, pues en las empresas, las que tienen departamento de marketing, pues decir, oye, trabaja esto y avánzalo, ¿vale? ¿Se me oye? Sí, sí, se te Sí, oye, Felipe. Hola, buenas tardes. Bueno, yo más que nada es agradecer a David todo lo que nos ha enseñado, porque yo la verdad es que partía desde punto cero, ahora posiblemente esté en el punto uno, todavía me falta mucho por aprender y por trabajar, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita y he descubierto cosas que ni sabía que existían. Entonces, pues bueno, dar las gracias tanto a David como a Sfel Arbez por haber hecho este tipo de charlas. Muy gracias. bien. Gracias, Felipe. Bueno, pues nada, si no tenemos ninguna pregunta más, pues damos por finalizado el webinar y ya por la siguiente ya será el viernes 25, que será presencial, ¿vale? De Muy bien. acuerdo, pues De allí nos acuerdo. vemos. Perfecto, Felipe. David y Pablo, si queréis quedaros un momentito y quiero comentaros una cosa. Y Juan Camilo, cierra ya la grabación y Hasta hasta luego a luego, todos. Felipe. Hasta Adiós. luego. Vale, un segundo, dejo de grabar y ya. Dame un segundo.